Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este vivo. Nuestro tema de hoy es crisis de pánico, niños y adolescentes en riesgo. Hemos estado hablando sobre las crisis de pánico durante aproximadamente 2 meses y sabemos que hay muchas cosas implicadas, pero de repente algo de lo cual tal vez muchas personas aún no son conscientes es que nuestros niños y nuestros adolescentes también están padeciendo este tipo de trastorno, este tipo de situaciones. Ahora, si me dan unos segunditos, entonces voy a proceder a invitar a mis dos compañeras del día de hoy, que son la psicóloga Norma de la Rosa y también mi compañera psicóloga Noelia. Hola, Hola Norma, ¿cómo hola, estás? hola. Bien, bien, gracias. Oh, Ok, listo. sí, ahora sí. Hola. Hola, hola. Muy bien. Hola Hola, ¿qué Muy Norma, bien. tal? mucho La gusto. bienvenida Gracias. a este espacio. Primero que todo, entonces vamos a tener un momento para que mis ¿Cómo colegas estás? puedan presentarse. Bueno, Esperemos que ya sí. anteriormente, ya ustedes de repente la mayoría pueda conocer a Norma, ya que ella me estaba acompañando mucho en lo que son los vivos sobre el duelo, pero igualmente Norma, te doy un espacio para que puedas presentarte con aquellas personas que hoy no te conocen. Bueno, pues ya mi nombre ya lo dijeron, soy Norma de la Rosa Peña, soy de México, soy psicóloga clínica y tengo maestría en neuropsicología. Tengo muchos años, 26 años, 27 años trabajando con niños. Y bueno, pues aquí estamos ahora abordando este tema. Bueno, y soy miembro de Be Positive, por supuesto. Sí, exactamente, es Positive es pues esa, como ese hermoso vínculo que nos ha permitido entonces poder interactuar, poder en realidad pues acercarnos y conocernos a pesar de estar en distintos países. Bueno, ahorita entonces te doy el espacio a ti, Noelia, para que puedas presentarte con las personas que nos acompañan hoy y las personas, bueno, pues que en otro momento van a estar viendo este vivo en retransmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. En primer lugar, gracias por la invitación, Dalibet. Norma, mucho gusto en conocerte. Igualmente. Yo soy Noelia Ambía, soy de Lima, Perú. Soy psicóloga ya hace como 11 años en el área clínica y educativa. Psicóloga, miembro de Be Positive, trabajando desde la psicología cognitivo-conductual y, y abordo casos de autoestima, motivación, estados del ánimo, regulación emocional. Así que estoy contenta después de un tiempo que estoy también en un vivo y te agradezco otra vez por la oportunidad. Bueno, la verdad es que yo agradecida de que ustedes dos estén aquí, de que quieran participar en este momento, bueno, de este vivo. Ya les mencionaba que anteriormente, pues ya nosotros hemos estado hablando de crisis de pánico aproximadamente, pues como hace tal vez 2 meses. Y bueno, hemos hablado de muchas cosas que influyen en lo que son las crisis de pánico. Anteriormente hemos mencionado la influencia que tienen los pensamientos, la influencia que tiene el autoestima sobre una crisis de pánico y también viceversa, de que la crisis de pánico también puede comenzar entonces a afectar el autoestima de alguien que anteriormente pues tenía un autoconcepto y una autoestima saludable. Y creo que también hemos comentado también anteriormente sobre de repente algunas causas, algunos orígenes, de repente pues por qué comienza a suceder esto, pero no habíamos llegado al punto en el cual abrimos este campo de que es una situación que no solamente la padecen los adultos, sino que también se está viendo en los niños. Y muchas personas, yo sé que de repente pensarán, pero ¿qué tipo de problemas tienen los niños? O sea, ¿qué puede tener un niño o un adolescente, un problema por el cual en realidad puede estar viviendo esta situación? Y muchas personas incluso van a pensar que en realidad pues el niño está fingiendo, que lo que le está sucediendo, que de repente ese momento de pánico, ese momento de crisis, ese momento de ansiedad, pues es algo falso o es algo que en realidad el chico o la chica está malinterpretando, pero debemos tomar muy en consideración de que hay en realidad una gran cantidad de jóvenes, adolescentes que están viviendo esto y se sabe de que la mayoría de las personas que a futuro tienen un trastorno de pánico, lo más probable es que lo comenzaron a experimentar desde la adolescencia, pero no se habían dado cuenta.
E igualmente entonces tenemos niños que hoy están padeciendo de ansiedad y de trastornos de ansiedad. Cuando nos referimos ya pues a lo que son los trastornos de ansiedad, pues es por decirlo así, es un número contado, ¿no? De cierto desorden, por decirlo así, que puede estar viviendo un niño, una niña o un adolescente. Ahora, creo que lo importante de repente que podamos comentar, que podemos comenzar entonces a trabajar es dar nuestra opinión al respecto de este tema. Me gustaría entonces empezar con Norma, que nos deje un poquito tu opinión acerca de que los niños y los adolescentes también están viviendo lo que serían las crisis de pánico. Así es un tema muy interesante porque, como bien dices, de repente existe el mito de que porque se es niño o se es adolescente se es eternamente feliz. Entonces, de repente se ignora este problema, pero la estadística mundial dice que cada 3 de 10 niños o adolescentes puede estar padeciendo este problema. O se habla de porcentajes, que si pensamos a nivel mundial, pues puede ser poco, ¿no? O puede ser muy pequeño, o sea, el 1%. Sin embargo, es un trastorno muy difícil, muy incómodo, en donde la persona que lo siente, llámese niño, llámese adolescente, llámese adulto, pues está sufriendo. Entonces es un momento muy intenso, muy difícil, muy incómodo y que, como bien dijo Dali, puede confundirse o podemos minimizarlo. Y esta creo que es una inquietud que tenemos los psicólogos, de que este asunto no puede ser ignorado, no puede ser minimizado, porque está causando mucho impacto, que aunque se puede decir que puede durar de 10 minutos o hasta 1 hora, y es muy repentino, pareciera pues es poco tiempo, pero no es tiempo, es como vivir 3 minutos bajo el agua, ¿no? Es algo muy difícil, que el adulto tiene la responsabilidad de atender en su hijo. Los niños, los adolescentes, pues si somos sus padres, si somos sus especialistas, si somos sus maestros, pues tienen que estar seguros de que cuentan con nosotros. Entonces, para nosotros, para mí en este momento es muy importante que quede muy claro a todos los adultos que están escuchando esto, que pueden ser maestros, que pueden ser ya sea padres, los tíos o las abuelitas o hasta los hermanos, bueno, podamos identificar este asunto en los niños, porque tenemos que atenderlo y porque realmente es a veces difícil de identificar, porque como también dijo Dali acertadamente, se puede confundir hasta con un berrinche o con una característica propia del adolescente, y no es así de sencillo. Ojalá fuera así de simple. Así es. Noelia, bueno, entonces ahorita abrimos un espacio para que tú puedas compartirnos tu opinión al respecto. Sí, como decían ustedes, es un trastorno muy difícil de identificar, sobre todo porque, bueno, para el adulto y hasta un poco para el adolescente es fácil poder expresar lo que siente, ¿no? Pero en un niño, y depende de la edad, ¿sí? Ahí yo pienso que las madres, los profesores deben de estar muy atentos, estar observando la conducta de sus hijos. En el caso, por ejemplo, de los niños, también van a presentar ciertas características, ciertos síntomas que un adulto puede presentar, ¿no? Que son las palpitaciones, miedos intensos, mareos, e incluso en el caso de ellos sí se puede presentar a manera de berrinche, por lo mismo de que a veces no se les es fácil de poder contar lo que les pasa. Y en el caso de los adolescentes, creo que también hay un aspecto importante que tiene que ver también su personalidad, ¿no? Su temperamento. Porque, por ejemplo, si es un adolescente que tiene un temperamento, que es introvertido, se le va a hacer más difícil de poder expresar sus sentimientos, lo que siente, de poder abrirse. Mientras tal vez a comparación de un adolescente que es más extrovertido,
tenga la posibilidad de expresarlo más y hasta de buscar ayuda. Por eso es que los papás tenemos que estar muy pendientes, acá también tiene que ver mucho la comunicación que hay de los padres hacia sus hijos y también, bueno, también de los maestros. Y creo que también otro punto importante es también tener muy presente ¿no? estos síntomas y también las posibles causas, ¿no? Porque según investigaciones hay un porcentaje donde pueden ser que hay padres con antecedentes, porque muchas veces vienen acá por el niño, porque está pasando también por ansiedad intensa y de pronto los papás también están pasando por ese lado, porque hay que acordarnos que los padres somos los modelos de los hijos. Y entonces los chicos pueden estar mirando eso y tal vez sin darse cuenta, ellos también están imitando esas conductas de los padres, ¿no? Entonces, también hay una cierta herencia genética, pero también puede ser que también tiene que ver mucho acá el estilo de crianza de los padres también, el apego, el tipo de apego que hay entre ellos. Y por eso, como ustedes decían, o sea, acá hay que observar muy bien y conocer muy bien a nuestros hijos. Así es. Digo que algo que se está dando mucho, ¿no? Generalmente nosotros en los últimos años se sabe de que muchos padres en lo que es la sociedad han dejado sobre todo de que los niños sean criados por la tecnología o de que los niños sean criados por la escuela, ¿no? Los padres están trabajando y la verdad es que es muy comprensible el hecho de que quieren brindarle una mejor calidad de vida, económicamente o financieramente hablando, en base de repente a educación también, que hay muy poca comunicación, hay en realidad como muy poca interacción, muy poca psicoeducación de los padres también hacia los niños. Entonces, nuestros niños muchas veces están siendo criados por personas que ven durante unas cuantas horas al día, están de repente viendo los movimientos de mamá, de papá, que siempre está de aquí para allá, el no sentir en realidad que se es valorado, porque en realidad el brindar juguetes, el brindar cosas materiales, de repente sientes un poco de aprecio, pero no es como que llene esa parte emocional, ese apoyo, ese calor humano que en realidad nuestros niños están necesitando. Y entonces lo que no nos damos cuenta es que al exponerlos en cierto modo a esta parte de lo que tiene que ver con la digitalización, con las tablets, es que están teniendo muy poca tolerancia a la frustración, muy poca tolerancia entonces a enfrentarse a situaciones de la vida real, y eso también comienza a afectar la parte emocional. E igualmente entonces esta parte que de repente están la interacción, la comunicación, verdaderamente la coinonía entre la familia es muy escasa, y los niños entonces están siendo criados en inseguridad. ¿Por qué en inseguridad? Porque al final no sienten que el ambiente en el cual ellos están viviendo es seguro, porque no sienten de repente el amor de papá o el cariño de mamá, que como les digo, un objeto o una tablet o el pasar tanto tiempo en la mejor escuela que ustedes le puedan dar, pues no les va a dar ese afecto, ese cariño y esa comunicación que en algún momento sí quieren entablar con ustedes, pero que se les está complicando. Entonces, por lo menos Norma y Noelia han hablado de esta parte de las causas, esta parte de repente del origen de los síntomas, y de que actualmente tenemos niños que están viviendo situaciones complicadas, de verdad complicadas, de repente en algunos casos, pues por decisiones de los papás, no son cosas que no podemos negarlo. En algunas ocasiones son decisiones de los papás, en otras ocasiones son tal vez decisiones que ellos mismos han estado tomando, pero que
sin darse cuenta, han estado siendo o han estado basando sus emociones, incluso tal vez su autoestima, en inseguridades, en temores que han ido creciendo. Y algo muy característico de las personas que comienzan a padecer un trastorno de ansiedad, y en este caso pues las crisis de pánico, es que sienten que no se pueden o no tienen la capacidad de afrontar lo que va a venir. ¿Ok? Lo que sucede con la ansiedad es que estamos pensando en lo que viene, en el día de mañana, en la otra semana, y inconscientemente, de algún modo, nuestro sistema comienza a percibir momentos naturales en nuestra vida como si fueran peligrosos, ¿no? Que generalmente siempre se da el típico ejemplo tal vez del león y del tiempo de antes y del tiempo en las cavernas, pero a mí me gustaría de repente que pensáramos un poquito más en el día de hoy y en esa mirada tan extraña que nos dio nuestro compañero de trabajo, y de repente que nosotros comenzamos a pensar, ¿y por qué me miró así? O de repente nuestro hijo que se pone a pensar, ¿y por qué será que mi mamá está actuando de este modo? ¿Será que no se siente bien? ¿Será que no me estoy comportando de la forma que debería? ¿Será que de repente a mi amiguito ya no le caigo bien? Entonces, esta parte de los pensamientos comienzan a trabajar, a trabajar, a trabajar, a estar viendo mucho hacia el futuro, y lo que sucede con nuestros niños y con nuestros adolescentes es que de por sí, al no darle bases en su autoestima, ellos no se sienten capaces, no se sienten capaces de afrontar las situaciones que están viviendo en su día a día. Entonces, Norma, ¿cómo tú crees que de repente se está reflejando esta parte de la ansiedad en niños, pero relacionada a través de los estilos de crianza que están predominando hoy día? Bueno, como bien lo dices, Dali, este punto de la ansiedad y de las crisis de pánico tienen un origen, puede ser en casa, puede ser hereditario, como lo mencionó Noelia, pero también en el caso específico de las crisis de pánico ya son muy, digamos que muy aparte, ¿no? Porque estas pueden ser súbitas, pero están relacionadas con lo que tú estás diciendo, con esos estados de ansiedad en donde el pequeño puede sentirse solo, donde el ambiente escolar o el ambiente de la comunidad, o en este caso el ambiente relacionado a pandemia, nos llevó a las circunstancias que todos conocemos, y puede ir complicándose a tal grado de dar como resultado estas crisis tan severas. Entonces es bien importante lo que estabas diciendo, porque en la medida que nosotros adultos atendamos, observemos, escuchemos a los niños en estas inseguridades, en este contacto con redes, en este contacto con extraños, en este contacto con programas, con juegos, videojuegos, en esa medida nosotros como adultos podemos ir regulando o ir dándonos cuenta de que se están acercando a temas o a situaciones que ellos puedan o no manejar. No es que lo que vean sea bueno o malo, sino que puedan ellos, para mí sería lo más importante que los niños pudieran, y los adolescentes, tener los elementos, las herramientas necesarias para afrontar estas situaciones, y que no los lleven a un estado de ansiedad, y que bueno, que tampoco vaya a desencadenar en estas crisis excesivas o estas crisis repentinas de miedo, de las que hoy estamos hablando. Entonces, es importante su ambiente, pero también es muy importante situaciones internas que también hay que observar, y bueno, como neuropsicóloga, pues hay también determinantes, porque aquí también no se trata de que el papá o la mamá se sientan mal, ¿no? Porque también desgraciadamente hay desencadenantes bioquímicos. Así es. Que salen del control de cualquier adulto, de cualquier especialista, y por supuesto del niño y del adolescente. Entonces, pero sí nos corresponde la observación. Entonces, bueno, sabemos que hay una alteración o un déficit en la producción de neuroquímicos a niveles de áreas subcorticales, a niveles de áreas que hemos hablado en otras sesiones, que son bien específicas, relacionadas con las emociones, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que las observemos,
que no las dejemos pasar y sobre todo que las atendamos y que recurramos al especialista ideal, que puede ser para la detección, pues el psicólogo, los maestros, las mamás también, las abuelitas, las cuidadoras, son muy buenas observadoras, entonces hay que confiar en ellas y también, si es necesario, pues ya recurrir a un tratamiento súper especializado y a lo mejor farmacológico, ¿no? Porque esto pues es también curable, eso es lo importante, saber que es curable, que es atendible y entonces en muchos casos, si es crisis de pánico es necesario acudir con el psiquiatra. Ajá, si estamos hablando de ansiedad como tal, podemos ir manejándolo con las técnicas que nos mencionaba también Noelia en relación al manejo conductual, al manejo cognitivo, al manejo de las emociones, al manejo de los pensamientos. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poquito complejo, pero esperemos que poco a poco esto vaya quedando más claro para poder detectar y ayudar a los pequeños que presenten estas situaciones. Exactamente. Noelia, en este caso por lo menos me gustaría que nos puedas compartir tu opinión como de la relación a nivel cognitivo, cognitivo y emocional, mejor dicho, cognitivo y emocional, que tiene que ver entonces las crisis de ansiedad que están presentando los niños y los adolescentes. Sí, esto que ustedes mencionaban de tener cuidado de qué cosa ven los niños, los adolescentes. Hoy en día vivimos en una sociedad donde prácticamente lo digital, más con la pandemia, se volvió mucho más potente. Y existen muchos grupos, juegos, retos que están expuestos muy chiquitos, y eso va a afectar a su conducta, va a afectar sus pensamientos, sus estados de ánimo. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás que tuve un caso de un niñito que empezó a tener crisis de ansiedad, pero también pánicos nocturnos, ¿no? Que es muy en común en los niños. Y indagando, resulta que como también hoy en día los padres les dan celular a los hijos, y ahí también hay, ojo, los padres deben de tener muy controlado ese aspecto, y como los niños tienen sus grupos de amigos, a ciertas horas de la noche se conectaban y miraban, se pasaban como un tipo, era un video que duraba, pero era microsegundos, o sea, no llegaba ni al minuto. Pero era un video donde era así como los fotogramas que pasan muy rapidito, de fotos terribles. O sea, a mí, yo lo vi solamente un ratito, pero la sensación que te daba, o sea, uno como adulta, vi creo que 2 segundos y ya fue feo, porque eran imágenes muy, no sé, o sea, que no tenían sentido, incluso parecía como sangre, monstruos, cosas así, pero todo así rápido. Y si a alguien, a un adulto le causaba susto, como a los padres, imagínense a un niño a ciertas horas de la noche. Entonces, y así, bueno, otros casos parecidos. Entonces los papás yo creo que deben de estar muy alerta, por más que puedan ser que llegan cansados a la casa o tienen muchas cosas que hacer, pero tienen que darle calidad y sobre todo yo creo, como ustedes también lo indicaron, ¿no? Lo importante es tener herramientas que los ayuden a poder controlar estas cuestiones, o cuando aparece algún tipo de, porque si se dan cuenta en esto que les estoy narrando, también es una especie de shock, o sea, no sabemos cómo va a reaccionar cada niño. Tal vez a alguno no le afectará en el momento, lo verá como algo, como un reto, como lo llaman, pero cada niño, cada adolescente
es individual. Y esto, bueno, va a afectar, pues va a afectar el estado de ánimo, los pensamientos. Imagínense que se queda ahí en el pensamiento y causa cambios en tus emociones. Mira, puede provocar miedo, porque sí provoca miedo ver eso. Provoca miedo, provoca ansiedad, y por eso que luego después tienen problemas para dormir. Y eso es una realidad, es algo que yo les estoy hablando de hace unos 3 años atrás, que tuve ese caso, pero imagínense ahora lo que se debe haber intensificado por el motivo de la pandemia. Y eso sin hablarle de los juegos. Hay juegos que también se hacen grupos, se conectan, y muchas veces también son juegos donde son muy violentos. Y eso definitivamente afecta, o sea, yo por eso siempre les digo a los padres, tienen que estar con los ojos bien abiertos. Incluso a veces hay padres también que tienen esa costumbre también de jugar y todo, pero bueno, es cuestión de ver, ¿no? De ver cómo hacer, ponerle ciertas normas, ciertos acuerdos con los niños para que puedan, sobre todo, prevenir. Acá creo que también tiene que ver mucho la prevención. Uh-huh. Sí, en cuanto a lo que mencionabas, me llama mucho la atención esta parte, por lo menos, que habla sobre los videojuegos, porque de repente algo a lo que nosotros no somos conscientes, o sea, no es que todos los videojuegos sean malos, ¿no? No es que todas las pantallas, no es que las pantallas sean malas, no es que tener una laptop o un celular o una tablet sea malo, sino el uso que se le da y el tiempo al cual los niños se están viendo expuestos y el tipo de contenido al que son expuestos, ¿no? Y como mencionaba hace unos momentos Norma, en realidad pueden manejar ese tipo de contenido a la edad que están teniendo. Yo considero que algo que sucede mucho con algunos videojuegos, no voy a decir con todos, pero es que en realidad el propio videojuego está diseñado para mantenerte en un estado de ansiedad. La ansiedad de querer seguir jugando porque quieres seguir subiendo de nivel, o de repente la ansiedad a la que te expones por el mismo tipo de forma de juego, ¿no? Estos juegos de repente de guerra, que sí, pueden ser muy, muy juegos, ¿ok? Pero que aún así te exponen a cierto grado de ansiedad por la situación o lo que tu mente, la información que tu mente está recibiendo, ¿no? Porque la información que está recibiendo el cerebro es, corre porque te van a matar, aunque solo sea un juego. ¿Qué es lo que sucede con el cerebro? Que el cerebro acepta todo como si fuera verdad. Aunque entonces, lógicamente, nosotros sabemos de que en realidad nadie nos va a matar porque es un videojuego. Sin embargo, nuestro cerebro dentro está como que tienes que correr, tienes que moverte, y estamos entonces constantemente en un estado de ansiedad. Ahora, no vamos a decir que solamente pues por jugar este tipo de videojuegos nuestros niños van a estar sufriendo algún tipo de trastorno, ¿ok? No nos referimos a eso. Sin embargo, sí son cosas que a largo plazo se pueden ir acumulando y que en algún momento pueden tener que ver con que nuestros niños sean un poco más inseguros, que nuestros niños de repente tengan poca tolerancia a la frustración, poca tolerancia a situaciones estresantes en la vida, o que reaccionen de repente de una forma muy efusiva en situaciones que generalmente pues no están acostumbrados a vivir por ese alto grado de ansiedad que suelen vivir pues delante de una pantalla, delante de un videojuego, aunque parezca como muy tonto lo que estamos diciendo, aunque parezca de repente irreal. Algo que también a mí me gustaría pues añadir es el punto de cómo le hablamos a los niños. Cuando nosotros mencionábamos hace algunos vivos atrás la influencia que tiene el autoestima sobre la ansiedad y el autoconcepto también, lo que nosotros pensamos, lo que sentimos de nosotros sobre las crisis de pánico, llegamos a la conclusión de que hay que mejorar el diálogo interno. Y también me acuerdo que llegamos a hablar con la colega Angie. Me acuerdo que hablamos mucho acerca también de los pensamientos, de cómo estos influyen cuando las personas están teniendo crisis de pánico. La mayoría de ellos
tiene un pensamiento y luego de eso se vuelve una avalancha que no puede controlar, y esa avalancha de pensamientos termina en palpitaciones, termina en esos momentos en que uno siente que no puede respirar, o sea, termina en los síntomas que se presentan cuando se tiene una crisis de pánico. Pero esos pensamientos no llegaron pues hoy y simplemente incubaron y ya me dio una crisis de pánico, sino que son pensamientos que se vienen probablemente acumulando a través de los años, un diálogo interno negativo, y ahora generalmente uno dice, pero ¿por qué yo llegué a tener un diálogo interno negativo? En muchas ocasiones, o la mayoría de las veces, este autoconcepto y este diálogo interno que nosotros tenemos tiene que ver con la forma en la que nos criaron, con la forma en que nos hablaban, en que nos hacían de repente meditar o en que nos corregían, ¿no? Es que eres un tonto, es que no sirves, es que tú no puedes hacer eso. Y sin darnos cuenta, esos pensamientos van quedando en la mente del niño, esos pensamientos van formando la autoestima del niño, le van dando un molde a su autoestima, a su forma de sentirse, a su forma de valorarse. Y obviamente si la mayoría de las personas o si las personas más importantes, en este caso mi mamá y mi papá, me dicen que no sirvo y que no puedo lograrlo, hoy cosas pequeñas, como algún día entonces yo espero poder afrontar las responsabilidades de la vida. Entonces, ¿cómo le estás hablando hoy a tus niños? ¿Cómo te estás dirigiendo hacia ellos? Eso va a tener un alto impacto, no solamente en el hecho de poder vivir o no una crisis de ansiedad, porque incluso se estima que tal vez todas las personas, por lo menos una vez en su vida, vayan a vivir de repente algún ataque de pánico o comiencen a vivir como un momento de ansiedad muy marcada o muy significativo. Y otra cosita, pues antes de pasar también con mis compañeras, es el qué dirán, ¿ok? Eso es algo que generalmente se suele inculcar desde niños y que lo solemos utilizar más que todo es como que, ay, mira lo que va a pensar fulanito, mira lo que va a pensar fulanita de ti, y lo utilizamos más que todo es como un lineamiento para enseñarle a los niños tal vez a tener comportamientos más adecuados, pero sin embargo no notamos que al final ese qué dirán termina siendo el lineamiento de comportamientos que van más allá en realidad de lo hago pues porque es adecuado, sino que lo hago para aparentar delante de los demás o para ser aceptado por los demás. Y algo que llegó a suceder de repente con dos niñas que yo atendía, era que las propias mamás, o sea, de boca de las mamás me decían, es que yo le digo a ella, ¿y qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente de mí? La gente va a creer que yo te pego, la gente va a creer que yo no te estoy criando bien, ¿qué es lo que va a decir? O sea, se mantenía en esta parte de qué es lo que va a decir la gente, y muy raras veces me comentaban en realidad, o sea, me preocupa lo que ella está viviendo, pues porque yo quiero que sea una adulta sana y llena de vida. Más que todo, cuando me mencionaban la circunstancia que estaban viviendo sus hijas, era ¿y qué es lo que va a decir la gente? Entonces, obviamente, lo que las chicas estaban sintiendo, más que todo, era ese poco valor emocional que le estaban dando sus figuras de autoridad, sus figuras maternas, porque era, o sea, indirectamente el mensaje es, te importa más lo que dice la gente que en realidad lo que yo pienso, lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Así que son cositas que debemos meditar cuando nos encontramos frente a estas situaciones y ante este análisis, ¿no? De lo que están padeciendo, de lo que están viviendo nuestros hijos. Bueno, nuevamente me gustaría entonces invitar a Norma a que nos puedas comentar un poquito como de esta parte de, o sea, cómo los padres inconscientemente están influyendo o pueden llegar a influir en que tal vez se viva, pero tal vez también de que nuestros chicos no tengan la necesidad de padecer, o mejor dicho, de poder brindar esas herramientas cuando llegue el momento. O sea, ¿qué podría hacer o qué podría comenzar a hacer un padre desde ahora para comenzar a brindar esas herramientas? Bueno, ahorita que yo te escucho hablar, Dani, pienso precisamente, pensé en esa crisis, en esos niños cuando están en esa crisis, en esa experiencia de miedo intenso, y en donde
Vale que el papá, por supuesto que se preocupa porque no puede no entenderlo y esta situación puede ser leve, pero también puede ser severa. Entonces, la actitud del papá pues tendrá que ser siempre de seguridad, de yo voy a ayudarte, de tranquilo, aunque uno como padre pueda estar nervioso o puede estar confundido. Bueno, la primera actitud ante el niño en este momento de crisis, de miedo intenso, lo más recomendable es incluso ponerse a la altura del niño, a la altura del adolescente, si están sentados o si están pequeños, hacer contacto visual y decirle tranquilo, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo, o sea, darle contención. Ajá, esto tiene solución, esto va a pasar, porque cuando estoy pensando en la crisis estoy pensando que los primeros minutos son los más severos, pero el niño, ya se dijo algunos de los síntomas más importantes, que es la sudoración, que es la palpitación, y en grado extremo es esta sensación incluso de perder el control, del control interno, de locura, digamos, ajá, y hasta de morir. Entonces el niño debe contar con la presencia de un adulto sereno, hasta sereno aunque sea en apariencia, ¿no? Ya sé que por dentro no es tan sencillo, pero también tendrá que estar sereno. Y otra parte bien importante de la que hablamos mucho en Big Positive, pues es esta parte del autoconocimiento. Tal vez cuando este momento ya pasa, después de darle la contención, de darle el apoyo, de darle el acompañamiento al pequeño o al adolescente, es después empezar a que el niño o el adolescente se conozca. O sea, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Dónde lo sentiste? ¿En el estómago? ¿En el pecho? ¿Te diste cuenta o sea, cuáles son los síntomas físicos, ¿no? A nivel físico, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió contigo? El que te sudaron las manos y sobre todo también te diste cuenta que esto iba a venir, ajá, porque es parte también de que el chico vaya identificando que esto puede venir precisamente para poner alto al pensamiento, para pedir ayuda o apoyo al adulto, al padre, ajá. Y en este autoconocimiento no solamente, por supuesto, lo físico, sino también qué pensaste, ¿no? Ya hablaban mucho del lenguaje interno, o sea, qué estás pensando, porque eso lo tenemos que modificar, lo tenemos que cambiar, ajá, y a nivel de emociones, ajá, porque vamos a ir regulando, precisamente para si él identifica todo lo que pasa en él a nivel de físico, a nivel de emociones y a nivel de pensamientos, va a poder tener un control. Uh-huh. Y bueno, sabemos que la técnica, yo hasta a veces le llamo una técnica hasta sagrada, ¿no? O el ABC, es la respiración. La respiración suena un método muy, o sea, respirar es automático y es hasta inconsciente, todo el mundo lo hacemos y no lo andamos planeando, pero hay ejercicios muy dirigidos de respiración que también empezamos a trabajar con los niños, ajá, incluso como preventivo o incluso como tratamiento, ajá, entonces parece mentira, pero a veces no sabemos respirar y sabemos que estamos hablando de una respiración profunda. Hay muchísimas técnicas, solo por mencionar, podemos respirar por la nariz, tendríamos que llevar el aire hasta el estómago y sentir cómo el estómago se mueve, y subirlo también al pecho y después exhalar. Entonces, bueno, sabemos que ese es el ABC de la respiración, pero hay muchísimas técnicas que podemos enseñarlas a los niños, e incluso no necesitamos esperar que esto suceda para aplicar todo esto que se dijo, ¿no? El autoconocimiento de sí mismo y de sus alteraciones cuando éstas se estén dando. Exacto. Además de lo que ya mencionaron, ¿no? El control de los estímulos externos, de lo que ya se mencionó. No quisiera redundar en eso porque yo creo que ya lo explicaron ustedes ambas muy claramente. Entonces, bueno, agregaría esta parte. Sí, me llama mucho la atención lo que mencionas casualmente porque muchas veces esperamos a enseñar las herramientas o procedemos a dar las herramientas cuando la persona ya se cayó, ¿no? En lugar de repente de comenzar a darlas antes para vivirlas y sabiendo de que en realidad el modo en que la sociedad se está viviendo es
viviendo bajo presión constante, viviendo como bajo la lupa constante de qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal. Y los niños generalmente se encuentran pues en eso, que tu rendimiento académico, que si tienes que salir bien, que si tienes que estar bien vestido, bien vestida, que tienes que permanecer siendo una persona prácticamente perfecta delante de los demás, aunque sabemos que eso es imposible, y son expectativas que de uno u otro modo pues van llegando a la vida de los niños, pero a pesar de que les enseñamos matemáticas, les enseñamos inglés, los preparamos para tener unas excelentes carreras, muy poco le brindamos las herramientas emocionales para que puedan afrontar los retos y comprendemos en realidad de que tal vez a ustedes tampoco les enseñaron esas herramientas. Probablemente si nos dijeran, no sé en realidad, si hiciéramos una pequeña encuesta aquí entre Noelia, Norma y yo, tal vez las tres dijéramos, o sea, no nos enseñaron a nosotras tampoco herramientas emocionales porque nuestros papás tampoco las sabían. Lo que yo hoy conozco de herramientas emocionales lo fui aprendiendo en la carrera y fue algo que también me di cuenta, o sea, tengo que ponerlo yo misma en práctica en mi vida por mi propia salud mental. Porque por muy psicóloga y por muy título que tenga y por mucho que me gradué y estudié 5 años en la universidad, son cosas que yo he tenido que aprender de cero a comenzar a trabajar en mi vida por mi propia salud mental. Ahora entonces, cuanto más los niños que vienen como en cero, aprendiendo de todo lo que ven, de todo lo que oyen, ellos no nacen con estas herramientas. Nos toca a nosotros, como dice Norma, enseñarles cuáles son las herramientas, pero también cómo usarlas y autorregular. En este caso, pues, Noelia, quisieras compartir tú también tal vez otra herramienta que pueda permitirle a los padres trabajar en esos momentos o antes de los momentos en que se da una crisis de pánico con los niños y los adolescentes. Ujú. Sí, mira, se necesita tan padres con inteligencia emocional definitivamente, ¿no? Y aquí este punto que es algo que también nosotros trabajamos mucho es la prevención, ¿no? No, como tú decías, no esperar a que pase para recién ahí accionar. Y para que tampoco el papá caiga en pánico, por lo mismo que se preocupa y porque es algo que viene así de manera súbita, ¿no? Y sí, bueno, esto de, como decía Norma, pero no quiero repetir esto de validar, ¿no? Validar los sentimientos de los niños, hablar con ellos, preguntarles, cómo estás, cómo te sientes, y si por ahí empiezan a tener esas crisis, sea niño, adolescente, validarlos, ¿no? Acompañarlos. En ese momento puedes tú abrazarlos, cogerlo de la mano, yo estoy contigo, aquí estoy, va a pasar, ¿sí? Y lo de la respiración también es importante. Incluso no puede enseñarle a manera de juegos, tal vez acompañando, poniendo música. Yo creo que el juego es muy importante, no solamente para poder, eh, como herramienta, sino que también para poder saber lo que el niño comunica mucho a través del juego también. Es más, nosotros también como psicoterapeutas utilizamos muchas veces el juego para poder obtener información del niño, porque el niño no te habla, no te cuenta como el adulto. Entonces es a través del juego que nosotros nos vamos dando cuenta. Y el juego también es una herramienta importante que el papá puede a través de juego, tal vez que así como tipo de juego de roles, que se intercambien con títeres. Otra técnica también, no, técnica no, otro momento especial donde tú puedes, si es un niño que por ejemplo tiene miedos nocturnos o esas cosas, miedo a la oscuridad, cuentos, ¿no? Ahora hay muchos cuentos que te hablan acerca de cada emoción. También saber, esta información puede también ser útil para las maestras sobre todo, pero también para los papás, el conocer las inteligencias múltiples de sus hijos. Si tienes un niño que es muy musical, entonces enseñarle y utilizar esa herramienta de la música. Si a tu hijo es tal vez más, le gusta mucho moverse, es inquieto, ir también por el baile o por ejercicios
A veces podemos poner música instrumental y hacer movimientos, jugar con movimientos, juegos de emociones, y así hasta el poder expresarse a través del dibujo o a través de la pintura, porque hay niños y adolescentes, como lo mencionaba, que pueden ser introvertidos y se pueden comunicar mejor a través de estas herramientas, con la música, con el canto. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer como profesionales, como padres y como maestros. Y, y bueno, ¿qué creen ustedes? Sí, exacto. Si de repente tienen algún comentario, pues lo pueden ir dejando. Creo que vamos a dejar unos últimos 5 minutos por si alguien quiere dejar algún comentario o alguna pregunta antes de entonces ya cerrar el vivo. Y yo creo que para terminar me gustaría en este caso, pues voy a recapitular un poquito de las herramientas que han compartido Norma y que ha compartido Noelia con nosotras y de lo que hemos estado hablando. Entonces yo creo que algo muy importante es, uno, no esperemos a que nuestros hijos pasen alguna circunstancia, porque no nos limitamos al hecho de una crisis de pánico, ¿ok? Sino pues a los momentos constantes tal vez de ansiedad que están viviendo nuestros niños. Si ustedes no se imaginan el estrés que puede ser para un niño el examen de la primaria, ¿ok? Esas sumas, esas restas, y uno dice que uno suma y resta, sí, nosotros ya sumamos y restamos después de 20 años de estar sumando y restando cada cosa cuando vamos a la tienda, ¿no? Pero no se imaginan el estrés que puede ser para los niños a veces lo que son los momentos de los trimestrales, de los semestrales, las expectativas que sienten. Entonces, entre las cosas, no esperemos a que ellos pasen por una circunstancia para comenzar a brindar herramientas emocionales. ¿Por qué a través del juego? Bueno, como mencionaba Noelia, el juego es, o sea, de verdad, el juego es como un lenguaje. Ese es el lenguaje probablemente más primitivo, pero el más eficaz que existe. Y tener contactos de sentarnos delante de la televisión a ver una película, pues puede ser divertido, puede de repente ser un momento para pasar juntos, pero nosotros recomendamos que sea un contacto de verdad a través del juego, porque ahí es cuando se van creando en realidad lazos y al mismo tiempo entonces los niños van descargando todo eso que sienten, toda esa ansiedad. Y personalmente yo recomendaría mucho también pues que continúen trabajando en la forma en la que le hablan a sus niños, ¿ok? No es que le van a hablar, es que tú eres el mejor niño del mundo, porque eso también crea cierto grado de expectativa, sino que seamos realistas. Me gustó mucho cómo hiciste tu deber hoy, o sea, cómo hiciste tu tarea, me gustó que la entregaste a tiempo, ¿ok? Son frases positivas y realistas en base a una experiencia que se ha tenido. Me gustó mucho que hoy me ayudaste a llevar el plato al fregadero. No me agradó, porque también podemos ser conscientes, o sea, no me agradó la forma en la que actuaste hoy. Yo procuro evitar mucho eso de te portaste bien, te portaste mal. Eso es demasiado generalizado. Eso se utiliza mucho acá, por lo menos en Panamá, no sé cómo será de repente en México y en Perú, pero acá es mucho te portaste bien, te portaste mal. Yo siempre incentivo a los papás a que sean más específicos. No me agradó que te tiraste al piso e hiciste un berrinche, ¿ok? Porque eso fue, sí, fue una cosa mala que tal vez no estuvo bien durante el día, pero entonces se nos olvida mencionar las otras 5 cosas buenas que sí hizo y simplemente decimos al niño te portaste mal. Entonces él siente que todo lo que hizo en el día estuvo mal cuando hubieron cosas positivas y que fueron dignas de repente de ser mencionadas para reforzar entonces esa conducta. Así que procuremos tener diálogos que sean positivos, que sean realistas, porque desde ahora entonces ese diálogo también en algún futuro se va a volver el diálogo interno de nuestros niños. No sé, no me fijé la verdad si alguien dejó algún comentario, ¿ustedes se fijaron? Parece que no. ¿No? Sí. Yo revisé hace un ratito y Ok. no. Entonces, si de repente en algún momento igual quieren dejar un comentario, no duden en dejarlo. Igualmente ahorita, bueno, le voy a dar breves minutos a cada una para que den sus últimas palabras, sus opiniones, antes de que cerremos el vivo. Entonces, esta vez vamos primero con Noelia y luego entonces con Norma para culminar.
Sí, antes que se me olvide, porque justo cuando tú estabas hablando se cortó, yo iba a decir algo y de pronto también Te me centraste. olvidé lo que iba a decir, pero ya me acordé. Tú habías mencionado, justo mencionaste lo que el niño siente cuando está frente a los exámenes, cuando están en la escuela. Y creo que también los padres siempre deben de comunicar a sus hijos cambios que va a haber en la familia. Por ejemplo, una mudanza, un cambio de colegio. A veces esas cosas, esas decisiones no se lo comunican al niño, a los hijos. Entonces es muy importante eso. Eh, el comunicarse, Ujú. el informar tus cambios y bueno, y también otros tipos de cambios, ¿no? Que también hay a veces cuando los papás se separan. Tener en cuenta también esos que tal vez crean que no es importante, pero sí, todo eso son también factores de causa, podrían ser factores de causa. Exactamente. Yo digo que algo que, antes de que se me olvide mencionarlo, es que eh, las crisis de pánico no necesariamente surgen por todo esto, ¿no? De lo que ya hemos estado hablando, sino que incluso una sola vivencia, por decirlo así, traumática en la vida de un niño, pues puede ser el origen de estas causas por mucho de que practiquemos todas estas herramientas. Hay situaciones que van a estar fuera de nuestro control, pero brindando las herramientas correctas, pues nuestros niños van a poder afrontarlo. Ahora pues le dejo el espacio a Norma para que nos comparta de su opinión. Sí, y continuando con lo que dices, Dali, observar nuevamente también la frecuencia. Si estas crisis en los pequeños se dan de manera frecuente, y digamos 2 o 3 episodios en una semana, es indispensable recurrir al especialista. Es necesario buscar al psicólogo y, como ya decía también Noelia, no dejar de validar lo que el niño nos está reportando y lo que tú decías, no pensar que ese problema que ellos pueden mencionar sea leve. Para nosotros adultos que ya aprendimos a manejarlo puede ser leve, pero para un niño no, hay que escucharlo desde sus añitos y desde su corta experiencia y si lo único que con lo que cuenta es con los papás, con el papá, con la mamá, con el cuidador y no se le hace caso, bueno, entonces eso va a terminar peor. Y además también observar cómo ya se hablaba de esta parte del juego, de sus pasatiempos, si hay afectación en esas áreas, en la parte social o familiar o escolar, también hay que pensar en la atención especializada. Ya lo decíamos, ya sea por parte del psicólogo, ajá, o por parte incluso del psiquiatra. Y esos casos son los que yo ahorita tal vez enfatizo más, porque les decíamos hace un momento, son muy difíciles como para dejarlos que los niños y los adolescentes carguen con eso sin tener solución, cuando las soluciones existen con los especialistas. Entonces, pues, una Así invitación es. muy, muy amplia para que no duden en buscar una Sí, consulta, preguntar y bueno, aquí pues saben que pueden recurrir a las aplicaciones de Be Positive y habemos psicólogos y a cualquiera nos pueden hacer una consulta y esa consulta ya derivará en mucha más información. Así es. Lo importante aquí es de que cada uno pueda evaluar en realidad qué tan importante en este momento es la salud mental de tu hijo, porque le brindamos todo, ¿no? O sea, le brindamos comida, vestido, pero ¿qué le estás brindando en cuanto a salud mental hoy? Creo que es algo muy importante para que revaluemos cada uno de nosotros en cuanto a la forma que estamos criando o que nos estamos comportando delante de los niños, porque bien mencionaba Noelia y Norma, ya seamos psicólogos, seamos padres, seamos maestros, nosotros estamos en realidad conviviendo con niños constantemente y somos ese modelo a seguir. Entonces, no ignoremos lo que los niños están viviendo, no creamos simplemente que están siendo manipuladores, ahondemos un poquito más, ¿no? De repente para ver como que, bueno, en realidad es algo pasajero, es algo temporal, es algo que en realidad en este momento no amerita una atención psicológica o miremos en realidad las cosas como son y seamos sinceros diciendo, yo creo que esto va más allá de mis manos, necesito en realidad un apoyo profesional, sobre todo porque yo también quiero vivir feliz, yo quiero que mi hijo, que mi hija viva feliz y
que tengan esas herramientas, que puedan afrontarlo. De verdad que yo hoy puedo decir que los trabajos de hoy, Dios, o sea, son exigentes. Es una cosa increíble lo que te exigen en el trabajo. Son 8 horas de trabajo, pero te exigen como 15. Entonces, algún día nuestros chicos, nuestros pequeñitos, nuestros bebés, los chiquititos que por ahí están corriendo, saltando, que solamente están jugando, algún día se van a tener que enfrentar a esta realidad, por muy cruel que parezca. Y qué mejor que desde ahora darle las herramientas para que cuando llegue ese futuro dentro de 20 años, ellos puedan decir, uy, sabes que el trabajo sí está difícil, pero yo puedo lograrlo. Últimamente me he sentido ansioso, me he sentido ansiosa, pero ya estoy mejorando porque a mí me enseñaron desde chiquito cómo respirar, a mí me enseñaron desde chiquito que yo podía hacerlo, a mí desde que estaba pequeñito me dijeron que yo era capaz y aún hoy pues yo cuento con mi mamá o cuento con mi papá para que me den ese apoyo. Así que de verdad que les estoy agradecida a Norma, a Noelia por haber participado en este vivo de hoy. Creo que se alargó un poquito más de lo que esperaba, pero esta información Así es. va a ser importante. O sea, esta información yo sé que va a ser especial para ustedes, de verdad les va a ayudar. Y nuevamente entonces le doy un espacio a Norma y a Noelia para que puedan despedirse. Empezamos con Norma y terminamos con Noelia para poder despedirnos y cerrar el vivo. Bueno, pues solamente muchas gracias por la invitación y mucho gusto de estar aquí compartiendo este tema tan interesante y bueno, estamos a la orden. Sí, igualmente, una vez más, gracias, Dali, por la invitación y les invito a que nos puedan seguir y que, porque cada una de nosotras que pertenecemos a la comunidad de Be Positive compartimos muchas cosas, compartimos también videos en los que lo pueden ver en nuestros perfiles. Eh, y bueno, encantada de poder haber estado con ustedes y poder estar ayudando un poquito en la psicoeducación. Y cualquier cosa, sus comentarios, preguntas, nos pueden escribir. Exactamente. Nuevamente entonces dejamos el espacio abierto para que sepan de que igual si en algún momento tienen una consulta pueden acercarse por medio de mensaje directo, por medio de los vivos. Hay una app, Positive, para aquellos que quieren buscar una atención psicológica. Hay de verdad prácticamente de todo. Duelo, ansiedad, niños, adolescentes, orientación vocacional, organizacional. Ahí pueden buscar de repente el tema que ustedes consideran y realizar sus consultas. Igualmente aprovecho también para comunicarles que, bueno, pues junto con Norma y otras compañeras, nosotros tenemos un grupo de apoyo para aquellas madres cuyos niños han sido recién diagnosticados con autismo y ahí entonces estamos brindando datos, estamos brindando información, apoyo emocional a madres y también orientación entonces de qué es lo que se puede hacer con los niños o cómo hacerlo para dar bueno, brindar esa ayuda, porque sabemos que de repente muchas madres lo necesitan. Y por último, recordarles que este jueves también tenemos vivo, pero el tema del jueves les recuerdo que es acerca de duelo. Vamos a estar hablando acerca de duelo y crecimiento personal, así que voy a estar con una colega de Costa Rica, ella es Teresa, así que de verdad están invitados. Si conocen a alguien que está pasando por momentos de duelo, bueno, ese va a ser el espacio preciso para que puedan entrar y puedan de repente compartir sus experiencias. Y sin más, entonces me despido y nos vemos Dios primero entonces este jueves que viene. Así que chao, chao.